WhatsApp. Ya, el propósito de ahorita lo que vamos a hacer es primero una introducción rápida a la automatización industrial, al laboratorio, a nuestro contenido, instrucciones sobre cómo se van a llevar los laboratorios, y luego vamos a trabajar con el CADE-SIMU para enseñarles una parte particular en la cual se va a basar las tareas que vamos a hacer ahí. Ya, así que mientras tanto, por favor, a ver si me responden, ¿quiénes ya tienen instalado el software, el CADE-SIMU que está ahí? Si ya lo tienen instalado, ¿no? Ya, genial. Giancarlo, Joan, Renato, Lisette, ya, genial. Si alguien todavía no lo ha instalado o si tiene problemas para la instalación, avísenme. En cualquier momento pueden hacer preguntas por el chat, siéntanse libres de eso, abrir el micrófono. Ya, y mientras se unen algunos más de sus compañeros, voy presentando el tema. Quería preguntarles, ¿ya han hecho, solo se usará ese programa? En esta sesión sí, en la siguiente sesión se usa otro programa. Daniel, pero para esta sesión y la tarea que viene hasta la siguiente semana se usa el CADE-SIMU. No vamos a entrar en profundidad en el CADE-SIMU, son solo algunos ejercicios. Antes quería preguntarles, ¿ya han hecho la teoría, la parte de teoría? Esta semana ya han hecho su teoría, su parte teórica. Sí, ya, genial. Entonces no me voy a extender mucho en la introducción. Si ya han hecho la teoría, conocerán de qué se trata un poco la automatización industrial. Es una herramienta muy poderosa que lo que permite es controlar procesos industriales. Ya, como ejemplo, les puedo poner un control de temperatura. Ya, entonces ustedes quieren mantener un proceso a una temperatura de, digamos, 60 grados centígrados. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Se usan, por concepto, es el uso de dispositivos electromecánicos y computadores para controlar este proceso y para automatizar este proceso. Es decir, para que se haga con la menor intervención posible del ser humano. Para eso usamos la electricidad y un dispositivo en particular que lo deben haber visto y que lo vamos a ver en el laboratorio cuando regresemos a las clases, que se llama PLC, Controlador Lógico Programable. Acá tengo uno, ¿ya? Que es este, que es exactamente el tipo que hay en la universidad y que se podría usar. ¿Ya? Es más, llegado el caso, esperemos que no, que se prolongue mucho esta situación especial, vamos a poder trabajarlo desde acá. Vamos a poder trabajar con esos dispositivos. ¿Ya? Otro dispositivo que van a ver mucho es este que se llama un multímetro, ¿ya? Que sirve para medir magnitudes eléctricas. Como les digo, en caso de que se prolongue, también vamos a usar este otro dispositivo que se ve igual, pero como verán en realidad son distintos, que se llama un calibrador de procesos que te permite generar señales eléctricas. Entonces tenemos un dispositivo que genera señales eléctricas, un dispositivo que lee señales eléctricas, y el PLC, que es un dispositivo que procesa señales eléctricas. ¿Qué necesitan para hacer un sistema de automatización? Un dispositivo que se llama sensor, que lo que hace es convertir una magnitud física en una señal eléctrica, un dispositivo que es el microcontrolador, el controlador, en este caso un PLC, que lo que hace es procesar esa señal eléctrica a partir de un programa que ustedes le dan a ese PLC. Ya ustedes van a aprender en este curso a programar PLCs. Y ese PLC a su vez envía una señal eléctrica a otro dispositivo que hace la operación inversa del sensor. Convierte una señal eléctrica en una acción física, por eso se llama actuador, que altera un proceso industrial. Un ejemplo básico. Tienen un horno, ¿ya? Un horno eléctrico, por ejemplo. A ese horno eléctrico le ponen un sensor de temperatura, ¿ya? Ese sensor de temperatura convierte la electricidad, perdón, la temperatura, siente la temperatura dentro del horno
y lo convierte en una señal eléctrica, por ejemplo, de 0 a 10 voltios, que equivale a 0 a 100 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, si ustedes leen una señal eléctrica ahí de 5 voltios, van a saber que la temperatura es ahí 50 grados centígrados. Esa señal eléctrica viaja al controlador. El controlador tiene un programa y dice, ya, son 5 voltios, esos son 50 grados centígrados, y yo quiero, porque me han programado para eso, de que el sistema esté a 80 grados centígrados. Entonces, ¿qué hago? Le digo al actuador, que puede ser un calefactor eléctrico, enciéndete, ¿ya? Y calienta el horno eléctrico. Ya, el horno eléctrico va a calentarse más y va a subir la temperatura de 50 a 60, 70 hasta llegar a 80 grados centígrados. Y una vez que llega a 80 grados centígrados, el controlador va a leer que está a 80 grados centígrados y va a decir, ya está todo lo caliente que necesito. Entonces, actuador, apágate. El actuador se va a apagar, el horno va a volver a empezar a enfriarse y cuando baja, digamos, 75 grados centígrados, el controlador va a volver a hacer el proceso y va a decir, ya me pasé, ya está muy frío, vuelve a encender el actuador. Ese es el proceso básico de una automatización. Cualquier sistema automático puede reducirse a ese tipo de sistema. Por supuesto, hay sistemas mucho más complejos, estoy hablando de un sistema simple. Otro ejemplo de eso, por ejemplo, sería su refrigerador, que es lo mismo, solo que para enfriar un volumen dentro del refrigerador. Y lo que hace es abrir o cerrar una válvula que permite pasar un gas inerte a través de un intercambiador de calor. Entonces, eso también es un proceso de temperatura, de control de temperatura. Entonces, esa es la introducción básica. Eso es lo que ya deberían haber visto un poco en clases. Eso es la automatización industrial. Eso es lo que van a aprender a hacer. Y esos son los dispositivos que se usan. ¿Ya? Entonces, hasta ahí una introducción básicamente a la automatización. Ahora, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Ya? ¿Nadie? ¿Ya? Listo. Entonces vamos a seguir. Ya, ahora, ¿cómo vamos a trabajar en el laboratorio en estas condiciones? Ya, vamos a usar al comienzo simuladores. Vamos a usar el KDESIMO y otros 2 simuladores que en las siguientes sesiones les vamos a ir proporcionando. ¿Por qué estamos usando primero el KDESIMO? Porque nos va a servir de repaso a lo que ustedes han hecho en electricidad industrial, lo que ya deberían haber hecho. Al trabajar con electricidades, conocer qué es electricidad de corriente continua, corriente alterna, contactores, etc. Es algo que debieron haber visto en electricidad industrial. Vamos a repasar eso y lo vamos a orientar hacia el control, hacia la automatización. ¿Cómo vamos a trabajar eso? En su Moodle tienen 2 ejercicios en PDF ya preparados y ya ahí resueltos. Esos los van a usar ustedes de práctica en el KDESIMO. Como para todos está igual, lo van a hacer en práctica. ¿Qué vamos a hacer después de eso? Ustedes se van a dividir en grupos de 2. Ahora, en realidad en estas circunstancias podrían ustedes trabajar individualmente, no hay ningún problema. Pero preferiría que hagan grupos de 2, es una preferencia, es una sugerencia, porque cuando regresemos a clases ya van a trabajar en grupos de 2. Entonces mejor para de una vez tener formados los grupos, más útil sería que de una vez empiecen a trabajar en grupos de 2. Cuando formen esos grupos de 2, me avisan, me envían un correo, ya tengo el grupo de 2, y yo en ese momento les voy a publicar tareas individuales para cada uno de esos grupos, muy similares pero individuales. Y esas tareas van a ser de una técnica en electricidad que se llama lógica de contactos, o lógica de relés, o lógica cableada, ¿ya? Y que es la base de la automatización industrial, ¿ya? Ahorita vamos a hacer en el KDESIMO, los que ya lo tengan instalado, yo voy a poner ahora mi KDESIMO, y ahí vamos a hacer un ejemplo de lógica de contactos. Les voy a explicar más o menos de qué trata y qué se ve la lógica de contactos. Y a partir de ese ejemplo, ustedes van a poder resolver los ejercicios. ¿Ya? Entonces, hasta allí 2 preguntas. ¿Todos tienen instalado, vayan respondiendo, el KDESIMO? Y si tienen alguna otra duda hasta este momento.
A ver, ¿cuáles son los PDFs? Voy a poner... Ustedes son el grupo 833. Ahora estoy entrando al Moodle. Mm, 833, ya. Ya, en laboratorio 1, en su Moodle, tienen un tutorial uso de software CAD-SIMO y tutorial apoyo CAD-SIMO. No son tutoriales. Esos son los dos PDFs que, como forma de ejercicio, les propongo lo hagan en el CAD-SIMO. Una vez que me pasen una vez que me pasen los grupos, yo voy a poner un ejercicio 1 y un ejercicio 2 que lo van a poder resolver en ese grupo. Y esa va a ser la nota básicamente de su laboratorio. Ya, ¿alguna consulta más? Ya, entonces voy a mostrar mi pantalla del CADESIM. Acá estamos. ¿Ven la pantalla del CADESIM? ¿Sí? ¿Sí, Nils? ¿De acuerdo? ¿Shirley? Ok. Entonces, un pequeño repaso de lo que es electricidad. ¿Cuáles son las magnitudes básicas que vamos a trabajar en electricidad? Las que vamos a medir con los dispositivos y generar con los dispositivos que les enseñamos. Es voltaje, corriente y resistencia eléctrica. Hay otras magnitudes, pero esas son las más importantes con las que se trabaja. ¿Cuál es la gran ventaja de la electricidad? Ya la electricidad surge, también deben haber visto el tema de Industria 3.0, y probablemente hayan visto que la segunda revolución industrial, a mediados del siglo XIX, se produjo por la electricidad, por el advenimiento de la electricidad. ¿Cuáles son las ventajas de la electricidad? Que puedes transmitirla a una altísima velocidad, casi a la velocidad de la luz, a una larga distancia, una gran distancia. Y por eso podemos disfrutar de energía y utilizar energía en las ciudades con electricidad generada, por ejemplo, en hidroeléctricas a distancia. Y es energía mucho más limpia que la que existía en la primera revolución industrial, que se trabajaba con carbón, por ejemplo, y gas de carbón, por ejemplo, para iluminar las ciudades. Entonces, que producía ciudades extremadamente contaminadas, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de la electricidad, que se puede transmitir a distancia y a gran velocidad. Y con eso puedes transmitir energía para, por ejemplo, hacer energía lumínica o mover motores eléctricos. Y también puedes transmitir señales. Y por eso tenemos teléfonos celulares, todo eso es gracias a la electricidad. Esa es la gran ventaja. Entonces, por eso se aprende electricidad industrial, que eso es el uso de la electricidad para aplicaciones industriales. A partir de eso, nosotros podemos trabajar con este simulador KDSIM. Si se dan cuenta, el simulador ya es básicamente un plano eléctrico en el cual podemos nosotros simular sistemas eléctricos, pero tiene la forma de un plano. Podemos hacer zoom hacia atrás y si se dan cuenta tiene la forma de un plano eléctrico, con sus coordenadas, sus casillas para poner los títulos del plano, etc. Este simulador te permite además simular un proceso eléctrico. Tienen lo normal en la primera fila de iconos, grabar, imprimir y una herramienta de simulación. Y lo interesante es la segunda fila de iconos. En la segunda fila de iconos pueden encontrar dispositivos eléctricos, que son los que sirven para hacer nuestro sistema. Ahora, como les decía, la electricidad tiene voltaje, corriente y resistencia. ¿Cuál es el concepto básico de eso? El voltaje es potencial eléctrico. ¿Ya? Es el equivalente de, por ejemplo, un edificio alto, ¿no? La altura desde, por ejemplo, el piso 10
ya es el potencial eléctrico porque hay una diferencia de potencial gravitatoria. Al voltaje es esa diferencia de potencial, pero en electricidad. Por eso es que tiene un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo está, digamos, más alto que el polo negativo. Y por tanto, los electrones caen figurativamente a través de un conductor desde el polo positivo al polo negativo. Esa es la caída de potencial. Equivale a lanzar, por ejemplo, villas, que serían los electrones, desde un edificio alto. La cantidad de villas es la corriente eléctrica, se mide como corriente eléctrica, su equivalente es la magnitud de corriente eléctrica. La altura de la que caen, su equivalente es el voltaje, diferencia de potencial eléctrico. Y la resistencia que se opone a esa caída se llama resistencia eléctrica. Sería el equivalente a la resistencia que ejerce, por ejemplo, el aire cuando caen esas villas en el ejemplo gravitatorio. Por eso es que se usan esas tres magnitudes básicas para entender la electricidad. Entonces, ¿cómo creamos un circuito? Un circuito es una diferencia potencial en un conductor y en esa diferencia potencial nosotros ponemos distintos dispositivos eléctricos. Y es lo que nos permite trabajar con un circuito eléctrico. Entonces, lo primero que tenemos que poner es esa diferencia de potencial para poder trabajar. ¿Cómo ponemos eso? Con el primer icono que dice alimentaciones. ¿Ya? Y en alimentaciones abren la librería y hay varios dispositivos. Uno de ellos es este simbolito, que es alimentación más, alimentación positiva. Lo jalamos al plano y lo ponemos. ¿Ya? Voy a hacer un poco más de zoom. ¿Ya? Entonces tenemos la fuente de positiva, la alimentación positiva. De acá van a surgir los electrones para hacer nuestro circuito. Tenemos también la alimentación negativa, al lado derecho, y la voy a poner solo por representación, más abajo. La voy a poner por acá. Ustedes pueden seleccionar cualquier dispositivo y rotarlo. Yo, por ejemplo, acá lo roto. Tengo mi positivo, negativo. ¿Qué me falta? Los dispositivos. Para este ejemplo, que como les dije, vamos a simular lo que se llama lógica de contactos, ya, yo voy a poner un dispositivo que se llama accionamiento. ¿Ya? Este tipo de dispositivos son sistemas que te permiten aún interferir con la corriente eléctrica. Que una persona mecánicamente puede interferir con la corriente eléctrica. ¿Cuál es el ejemplo más simple de un dispositivo de un accionamiento? El interruptor que ustedes tienen en su cuarto para encender o apagar la luz. Ese switch se llama, en español se dice interruptor, y acá lo tenemos como interruptor. Normalmente abierto o normalmente cerrado. Ahorita en el ejemplo vamos a ver la diferencia. En su caso es muy sencillo. Cuando apretan el switch, se enciende la luz. Cuando lo vuelven a apretar, se apaga. Entonces voy a poner un interruptor normalmente abierto. ¿Ya? Y lo voy a poner acá. ¿Ya? Entonces tienen interruptor normalmente abierto. ¿Ya? Un ejemplo de qué sería el foquito, el foco de su casa, eso se llama piloto. En industria se llama piloto. ¿Ya? ¿Por qué piloto? Porque te permite pilotar una señal. Entonces ustedes pueden poner un indicador, por ejemplo, un foquito de color verde, que te indica ya que una máquina está encendida, por ejemplo. ¿Dónde encontramos ese tipo de dispositivos? En la librería que se llama bobinas señalizaciones. Dentro de bobinas señalizaciones podemos encontrar un dispositivo que se llama piloto de señalización. Lo arrastro, lo pongo en la misma línea. Ya tengo el segundo dispositivo. Estos dispositivos se tienen que conectar a través de conductores, cables y conexiones. Y acá tienen distintos tipos de cableado. Los colores solo son indicativos, al final solo es un conductor. Y yo conecto cada punto y con eso he terminado de armar mi circuito. Los electrones van a fluir en este circuito para hacer las acciones que los dispositivos están diseñados para hacer. Una vez que tengo armado mi circuito, pongo play y ya empieza a fluir la electricidad. Cuando está en rojo es que está fluyendo electricidad por ahí. La electricidad no pasa del punto 3 al punto 14 porque el interruptor es uno normalmente abierto, como el que tienen en su casa para su
su luz. Es un interruptor también normalmente abierto. Si no lo están apretando, si no lo han apretado, no se enciende la luz. Cuando yo lo aprieto, se enciende la luz. Si yo lo vuelvo a apretar, se apaga. Eso es un indicativo de lo que es normalmente abierto. ¿Ya? Ahora, yo lo puedo reemplazar por un dispositivo normalmente cerrado. Entonces, voy otra vez a mis accionamientos y busco un interruptor normalmente cerrado. Lo pongo en el mismo sitio, vuelvo a correr el sistema y si se dan cuenta, como es normalmente cerrado, todo el tiempo está fluyendo la electricidad y se enciende el foquito. Si yo lo aprieto, deja de conducir. Entonces, hace lo opuesto del sistema anterior. ¿Ya? Ahora, esto es un ejemplo de interruptor. Hay otro tipo de dispositivo de accionamiento que se llama pulsador. Es lo que también lo conocemos como botón. También viene en normalmente abierto y normalmente cerrado. Lo pongo allí. ¿Y cuál es la diferencia con este dispositivo? Yo lo aprieto, conduce, pero si yo lo suelto, se apaga. Es un botón. Ya es como los botones de del celular, por ejemplo, ¿no? Los botones, en ese caso, táctiles, ¿no? Solo cuando uno aprieta se produce el efecto. Entonces lo aprieto, solo en ese momento conduce, si lo suelto, va a dejar de conducir. Ese también viene normalmente abierto y normalmente cerrado. Ahora, esa es la diferencia entre pulsadores y interruptores. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con esto? Son dispositivos electromecánicos. Digamos que yo tengo acá mi pulsador. Ya, no lo voy a mover. Y yo le agrego un interruptor. Acá está. Normalmente abierto también. Pero lo voy a poner en paralelo, esto se llama en paralelo, a ese interruptor. Y lo cableo. Si dan cuenta es sacar un cablecito de acá, llevarlo acá, sacar otro cablecito de acá, devolverlo acá. Para que esto funcione, este es el mismo, pero yo le puedo cambiar acá el nombre, S2. ¿Ya? Hasta eso, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Están ahí? ¿Alguna duda? ¿Ya? Sí, dígame, María Fernanda. Ah, me siguen, ahí estaré. Ah, ya, ¿cómo se realizan las conexiones? Ya, si se dan cuenta, al final hay una librería, acá están las librerías. Acá hay una que dice cables y conexiones. Eligen cualquiera de estas. Ya, en general son las primeras por los colores. Pueden elegir rojo, azul, el que quieran, porque al final es un cable. Ya, en general se usa el orden cable positivo y cable negativo para ordenarlo. Positivo, siempre recuerden, positivo es rojo, negativo es negro. Ya, y digamos que yo no he hecho todavía la conexión. Lo voy a borrar. Eligen el cable con el que quieren hacerlo. Lo ponen encima del conector y lo arrastran. Manteniendo apretado, lo arrastran. Y de esa manera ya hacen la conexión hasta el otro conductor. Desconectar dos líneas, muy gráfico. Ya, entonces, ya, hasta ahí esa parte. Ahora, si yo corro este programa, ya le he cambiado a S2, perdón, si yo corro este circuito, digamos, esta simulación, fíjense en lo que pasa. Si yo aprieto S, se enciende el foco. Si lo suelto, se apaga. Si yo aprieto S2, también se enciende y se queda encendido. Entonces, ¿qué le he dicho a mi sistema? ¿Qué está haciendo? El foco está encendido en dos condiciones. Cuando yo aprieto S y lo mantengo apretado, o cuando yo aprieto S2. SO, ¿ya? Es producto de que yo he conectado dos dispositivos en paralelo. ¿Y qué es un O? ¿Ya? Es una puerta lógica, ¿ya? Es una lógica. Cuando hacen lógica clásica, básica, como ciencia,
saben que hay preposiciones y preposiciones o, y que con todas esas cosas ustedes pueden formar cualquier tipo de lógica. Pueden hacer cualquier proposición lógica. Esta es la básica, esa lógica que se llama lógica booleana, es la base de toda la informática, de todas las computadoras. ¿Por qué? Porque si tú tienes tres puertas lógicas, la puerta y, la puerta o y la puerta no, una negación lógica, tú puedes hacer cualquier programación que quieras gracias a la lógica booleana, ya el señor Boole, ya que describió matemáticamente todo eso. Todas las computadoras funcionan bajo ese principio. Ahora, en este caso tienen una puerta O. Pregunta, ¿cómo harían una puerta, una proposición lógica I? En este caso, ¿cómo haría que yo encienda el foquito si aprieto S y a la vez aprieto S2? ¿Cómo podría hacer esa conexión? Exacto, Renato. Los coloco en serie. Igual, en K. Entonces, lo que hago es, tengo la simulación, le quito esto, y pongo mi dispositivo acá. Termino de hacer las conexiones. De acá, acá. Corro y lo que estoy haciendo es, cuando esté S2 apretado y S está el apretado a la vez, se va a encender. Eso ya me permite armar mi lógica. ¿Ya? ¿Cuál es el que me falta? El no. ¿Alguna idea de cómo podría generar un no? ¿Ya? Lo voy a explicar ahora. En paralelo a ese, no. En serie sí, en paralelo es o, y el no tiene una particularidad. ¿Qué usan? El concepto que les había avisado de normalmente abierto y normalmente cerrado. Por ejemplo, en este pulsador, ¿ya? Cuando yo aprieto, conduce. Si yo pusiese acá uno normalmente cerrado, significaría lo opuesto. Cuando yo no estoy apretando, conduce. Entonces, ahí pueden hacer una negación. Ahora, en un circuito eléctrico, ¿cómo pueden usar esa negación? Lo que voy a hacer es agregar, la simulación, y voy a agregar otro foquito. Ya, esta vez voy a agregar un foquito. Como recuerdan, está acá en señalizaciones. Y lo voy a poner acá. A este nuevo foquito lo voy a llamar H2. ¿Ya? Y lo voy a poner de color rojo. Ahí pueden cambiar el color. ¿Ya? Igual hago mi conexión. ¿Ya? Y a este foquito, ¿ya? Le voy a poner un contacto, perdón, un interruptor. ¿Dónde está? Un interruptor normalmente interruptor normalmente cerrado, lo opuesto al normalmente abierto. ¿Ya? Lo voy a poner acá. Y a este interruptor normalmente cerrado le voy a poner el mismo nombre que este, S2. Voy a terminar de hacer la conexión. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer? Corro. Cuando yo apriete este, se va a apagar. ¿Por qué? Porque es lo opuesto al otro. Acá estoy negando la lógica, el estado de S2. Entonces, cuando yo aprieto acá,
en otra línea se apaga ese conector. Ahí estoy ya haciendo una lógica. Si se dan cuenta, acá tienen todo. Una negación, un O y un I. ¿Cuál es la lógica acá? El foquito H va a estar encendido si S2, he apretado antes S2 y estoy apretando S. ¿Ya? El foquito H2 va a estar encendido si no estoy apretando S2. Ahí ya tienen una lógica. ¿Ya? Entonces, toda una lógica. Ustedes pueden programar solo con cables y con estos dispositivos todo el tipo de lógica que quieran. Si ustedes, por ejemplo, S2 lo ponen a un sensor de temperatura y H a un calefactor y H2 a otro calefactor, cambiando esa lógica y recableándola, pueden ya hacer un automatismo. A esta técnica se llama lógica de contactos. Pueden hacer proposiciones lógicas y volverlas un automatismo. Si conectan, por ejemplo, estos pilotos, ¿ya? No a un foquito, sino a un indicador, sino a un, por ejemplo, calefactor de temperatura, a un motor, y estas entradas S2, S2, las conectan a sensores, por ejemplo, sensor de temperatura, a un botón, a un interruptor para encender el motor, ya pueden hacer automatismos. ¿Qué faltaría? Dos cosas que vamos a hacer en la siguiente clase todavía, que se llaman temporizadores y contadores. ¿Para qué sirven los temporizadores y los contadores? Para automatizar mediante tiempo. O sea, digamos que cuando yo apriete S2 empiece a contar un contador y después de 10 segundos recién encienda la luz. O para contar pulsos. Entonces, digamos que yo quiero que la luz verde se encienda solo cuando yo aprieto 10 veces el botón S. Entonces, para eso uso un contador. Son dispositivos que no vamos a ver eso ahora, lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, así hacen lógica de contactos. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya. Entonces, una última cosita, con eso terminamos. Van a ver acá que aparte de estos accionamientos, tienen algo que se llama contactos. ¿Para qué sirven los contactos? Acá yo, por ejemplo, he puesto otro accionamiento acá. Pero si yo, por ejemplo, pusiese, ven acá, contacto normalmente abierto. Lo pongo acá. Y a este contacto le cambio el nombre para el que tenía S. Corro el sistema. Cuando yo aprieto el botón, esto se llama un contacto, ya también se aprieta, porque tiene el mismo número. Por eso se llama lógica de contactos. Porque yo puedo poner dispositivos, ya que mecánicamente están conectados a en este caso, a este pulsador. Funciona igual. Mientras tenga el mismo número, ya va a ser esto. Pero si se dan cuenta, este no tiene el simbolito de pulsador porque es un dispositivo electromecánico totalmente independiente. Entonces, por esto, que es un contacto, se llama lógica de contactos o lógica de relés. Ya, entonces pueden usar un pulsador si quieren, pero lo ideal es que cuando ustedes están usando un pulsador o un contactor, cuando quieran usarlo en otra parte de su programa, usen contactos. Por ejemplo, acá un contacto normalmente abierto. Si yo quiero negar esta condición lógica, cambio este contacto normalmente abierto por un contacto normalmente cerrado con el mismo nombre. Lo corro y si se dan cuenta se produce la acción inversa. Cuando no estoy apretando, conduce. Cuando aprieto, se apaga. La luz
roja en este caso. Ya, entonces con eso completo esta parte. ¿Qué les va a venir de tareas? Yo les voy a dar una proposición lógica y ustedes me van a hacer el circuito. Así de sencillo, no va a ser mucho más complicado, un poquito más complicado, pero no mucho más complicado. Y cada grupo, por eso me tienen que enviar los grupos, va a tener proposiciones lógicas distintas. Y esa va a ser su tarea. Entonces, va a haber 2 de esos ejercicios con lógica de contactos y van a estar aprendiendo y practicando lo que es lógica de contactos. ¿Alguna duda adicional? ¿Consultas? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Den señal de vida? ¿Ya? ¿Listo? Bueno, no sé qué está ahí. Alejandra. Listo. Entonces, envíenme por correo, por favor, sus grupos y sus celulares, por favor. Nombre y celular para armar un grupo de WhatsApp donde pueden hacer las consultas que quieran en el momento que quieran. ¿Ya? Es más o menos esta la dinámica que vamos a hacer en los cursos. Yo les enseño y les dejo el tiempo. Alejandra, para tener un no, ¿siempre es necesario tener uno en serie? No, no necesariamente. No, o sea, son proposiciones lógicas independientes. Lo único que necesitas para tener un no es tener un contacto, digamos, S, un botón, y un contacto invertido. Si este es normalmente abierto, que este sea normalmente cerrado. Si este es normalmente cerrado, que este sea normalmente abierto. De nada. Ya, la grabación de la clase de hoy. No la voy a enviar porque son generalmente muy pesadas, son 216 megas. Se las podría compartir, pero en realidad es muy impráctico. Lo que voy a hacer es abierto un canal de YouTube donde voy a empezar a subir, sobre todo porque algunos de ustedes trabajan mucho en el celular. Entonces lo que voy a hacer es crear un canal de YouTube y ahí voy a subirla. Ya lo más probable es que esté en la noche, la grabación de la clase de hoy. Y de ahí ya lo que voy a hacer es colgar bueno, por el WhatsApp cuando esté listo les voy a enviar el link y también lo voy a colgar en el Moodle. Voy a poner un URL con el link a esta clase de hoy. Listo. Ya, entonces, ya los dejo ahora. Ya, muchas gracias por su atención y así vamos a estar trabajando. Ya, por favor acuérdense de enviarme esas cositas y me retiro y recuerden, quédense en casa, no salgan y ya nos vemos en la siguiente clase. Con permiso. Profe, una consulta. ¡Ah, la coche! Alguien estaba preguntando algo, alguien estaba preguntando algo. Disculpen, ya había apretado el... ¿Quién estaba preguntando algo? Ya salió del grupo. Ya ponimos. Me preguntará en todo caso por correo. ¿Los grupos de cuánto? 2. Ya, listo. Ahora sí, ¿alguna pregunta? No están todavía en el aula virtual. Una vez que me envíen los grupos y sepa cuántos grupos hay, yo se los voy a enviar. Para que tengan todos el mismo arranque. Va a ser 7 días. O sea, hasta la siguiente clase van a tener para trabajarlos. ¿Cuántos son? Los grupos son de 18. Ustedes están completos, son 18.
Ya, listo, me retiro. Algunos han tenido tema con no tener laptop, no sé si es el caso, si es así me envían un correo electrónico y lo que puedo hacer, hay simuladores iguales que son para celular, para Android, entonces usaríamos uno de esos. Ahora sí me retiro, cuídense mucho, saludos.